Seguimos en la serie confrontando a Satanás, parte 6. Las estrategias de Satanás es parte del estudio, pero hecha prédica. Sale ya puntos más resumidos y más en corto. Sale, esto ya es como la parte reflexiva. En Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fíjense la indicación. Las indicaciones que nos da el apóstol: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué indicaciones nos da el apóstol? Primeramente, hemos visto cómo el apóstol nos exhorta a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. No es un si te gusta, no es un si tú quieres, no, es una indicación directa. Tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque Él sabe que si no lo hacemos podemos caer. ¿A mí de qué me sirve las palabras que dicen Satanás anda como león rugiente a quien devorar si no las aplico? Tengo que saber y entender que Satanás es un ser que está al acecho de mi vida y que procura destruirme, aniquilarme, matarme. Pero ¿qué es lo que necesito hacer para poder defenderme? Estar atento. ¿Cómo está atacando Satanás mi vida? ¿Cómo está atacando Satanás mi casa? ¿Cómo? Porque les decía en el estudio, muchas veces Satanás no nos ataca así con todo, porque vamos a decir, no, porque eso me pone abiertamente en contra de Dios. Pero Él empieza a darte pequeñas gotitas, pequeñas probaditas, para que tú puedas caer. Fíjate qué tan astuto es. También nos dice así ponernos toda la armadura de Dios, ya que todo esto tiene un propósito. ¿Cuál? Estar firme. Si yo puedo ponerme toda la armadura de Dios, pero si no me fortalezco, ¿cómo puedo llevar una armadura? Si un bombero, les digo porque yo estuve una vez en el cuerpo de bomberos de aquí de Los Reyes, y es bien pesado, y más cuando se moja, más pesado todavía. ¿Qué es lo que tiene que un bombero hacer? O tener resistencia para poder soportar un traje de más de 20, 40, 60 kilos. ¿Sí me doy a entender? O sea, yo no puedo ponérmelo así nomás y ya, órale, no, tengo que yo desarrollar una resistencia, tengo que fortalecerme, y si no me fortalezco, voy a caer, a pesar de que tenga toda la armadura. Necesito fortalecerme, necesito crecer. ¿Sí? Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido, fue acabado, fue aniquilado, porque le faltó conocimiento. Un desvío puede arruinar nuestra vida espiritual. Necesitamos ser conscientes que nuestro adversario, el diablo, anda buscando cómo acabar con nuestra vida. Pero va a depender de mí si le hago caso a mi Dios o no. ¿Por qué? Porque Él nos da las herramientas necesarias y suficientes para que podamos sobrellevar incluso castigos fuertes. ¿Sí me doy a entender? Si yo no me amparo al poder y la gracia de Dios, ¿yo cómo voy a poder disfrutar de su grandeza? Necesito yo venir bajo el abrigo del Altísimo para que pueda tener descanso, para que pueda agarrar consuelo, pueda fortalecerme. ¿Por qué David iba a la cueva de Adulam? ¿Recuerdan qué significaba Adulam? ¿Recuerdan qué significaba Adulam? La cueva de Adulam. El lugar donde iban todos los amargados, o los que estaban sufriendo algo, los hacía refugiarse. Sí. ¿Recuerdan qué significaba Adulam?
refugio, descanso, satisfacción. Nuestro Adulam es nuestro Señor Jesucristo. Si usted está cansado, está triste, está agobiado, dice, vengan a mí. Vengan a mí, yo les voy a hacer descansar. Necesita descansar en los brazos del Señor. Necesito descansarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces, como cantamos, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, he tenido muchas pruebas, muchos problemas, pero vengo a ti. Hay una referencia, vengo al Señor. ¿Por qué? Porque estoy cansado, estoy triste, estoy desabatido, estoy desanimado, estoy enojado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que el Señor trata de hacer con todas estas herramientas? Darnos seguridad, darnos tranquilidad. Pero muchas veces se nos puede hacer fácil, ya luego, en otro momento. Cuando el Señor dice, ven a mí, Jehová es mi pastor, todo me faltará. ¿Sí? Algo así dice, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Y nada es qué? Nada. ¿Y entonces por qué vivimos como si nos faltara todo? Volvemos a los estudios. ¿Por qué? Porque Satanás lo que trata es, no mires a Dios, mira para otro lado. No mires las providencias de Dios, mira las desgracias de Dios. Cuando viene una acechanza del maligno, siempre te va a decir, ¿a poco tu Dios? ¿Cómo le llega Satanás a Eva? ¿Qué le pregunta? Con que Dios les ha dicho. ¿Se fijan? La intención. ¿Cuál era? Pongo en tela de juicio lo que Dios ha dicho. Y cuando ponemos en tela de juicio lo que Dios ha dicho, podemos tan fácilmente mirar nuestra cabecita y mirar otras cosas. Satanás usa un sinfín de estrategias meticulosas y bien planeadas. Él sabe cómo hacerte caer, Sandy, Pepe, Ana Isabel. Si me doy a entender, Él lo sabe. Yo hasta inclusive, Él lo sabe. ¿Para qué? Para que neutralice la efectividad espiritual que hay en nosotros. El profeta Jeremías dice que Dios tiene planes de bien para... Dile al que está a tu lado, Dios tiene planes de bien para ti. Yo te digo, Dios tiene planes de bien para cada uno de ustedes. Pero, ¿qué crees? También así Satanás los tiene. Tiene planes de maldad para tu vida. Según de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros. Fíjate, ¿qué hace Satanás? Satanás es el bullying, es el chico buleador espiritual. ¿Y qué hace un bullying? Un buleador. Se aprovecha. ¿Qué? Molesta. ¿Molesta a quién? ¿Al más fuerte o al más débil? ¿Por qué? Porque sabe que le puede hacer daño. ¿Sí? Entonces, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus malas intenciones. En Juan 10:10, ¿cuáles son esas intenciones? Nos dice, el ladrón viene para hurtar. ¿Para qué más? ¿Y qué más? Para eso viene. Te viene para hurtarte lo que tienes. Por eso muchas veces dicen, pide, o en este caso es, arrebátale o quítale lo que Satanás te ha quitado. Es válido. ¿Por qué? Porque viene para hurtar. ¿Pero qué más? Mata. ¿Pero qué más? Destruir. O sea que mira, Satanás no te va a dejar muerto. Él va a buscar la forma que totalmente te destruya. Si pensaste que estando muerto ya le hacías, no. Él trata de destruirte y acabar contigo definitivamente. No te da chance. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Por el simple hecho, sencillo, usted es hijo de Dios. Por ese simple hecho, cuando usted dijo, yo quiero ser hijo de Dios, acepto a Jesús en mi corazón, te declaraste enemigo del maligno.
Y sin embargo la Escritura dice, pero mayor es el que está en nosotros. ¿Quién? Dios, o Jesucristo, o el Espíritu Santo es el que está en nosotros, es el que es mayor todavía. Pero muchas veces, como vayamos en el ejercicio de poner los ojos o la mira arriba, miramos aquí al frente y muchas veces estamos incapacitados de hacer esto. ¿Por qué? Porque aquí es tanto el problema, tanta la ansiedad, tanta la preocupación, tanto el desastre, que no vemos al que nos puede ayudar. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿O no? Por eso la Escritura dice que si yo sé los planes que tengo, que Dios tiene para mí, entonces yo sé también los planes que tiene Satanás. ¿Qué tengo yo que hacer? Aferrarme a los planes que tiene Dios para mí. ¿Por qué? Porque si yo desvío mi mirada de los planes de Dios, yo le estoy diciendo a Dios, mentiroso. Y no es así. Por eso vamos al primer punto. Él desea apartarte de Jesús. 2 Corintios 11:3. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados en un compromiso puro y sincero de Cristo. La palabra desviar implica corromper o podrir o echarse a perder. Cuando apartas la mirada del Señor, estás corrompiendo tu ser y pervirtiendo las palabras que Dios dijo. Este es mi Hijo amado, a Él oigan. ¿Se fijan? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué está diciendo cuando dice Él ¿Qué está haciendo? Un señalamiento. Así yo ya no estoy, Dios, ¿dónde te vas a manifestar? Dios, ¿qué debo de ver? Dios, ¿qué debo de hacer? Él dice, aquí está, es a nadie más busques, es ¿Sí me doy a entender? Muchas veces buscamos un punto de referencia, una ayuda, un auxilio, pero Dios ya dijo, es este es el que te va a ayudar, este es el que te va a guiar, no aquel, no el otro. Y todavía dice, a Él oír no tan solo es oír, sino también implica escuchar. ¿Qué palabras de Dios o qué palabras de Jesús traen vida a mi alma, a mi corazón? Palabras de vida eterna. ¿Alguien más? ¿Qué palabras de Dios o qué palabras de Jesús te han dado a ti un aliento? ¿Alguien más? Hay muchos textos. ¿Qué más? ¿Sí es? O sea, hay muchos textos que te expresan qué palabras te van a dar vida. Pero tengo que venir al que da vida. Si no vengo al que no da vida, no puedo hacer mucho. Necesito venir, necesito descansar a Él. Por eso Jesús es el referente de Dios. A Él óiganlo, a Él véanlo, a Él, a nadie más. Colosenses 3:1 dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, ¿qué dice? Busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. La palabra poner en griego es muy interesante por lo siguiente. Número 1, ejercita la mente, el intelecto. Yo, para que pueda poner mi mente, tengo que ejercitar mi inteligencia, mi intelecto totalmente del por qué debo de ponerlo allá. No es una fe a ciegas, no es una fe nomás por nomás, no, tengo que entender el por qué. Tengo que saber el por qué. Tengo que ejercitar mi mente. ¿Por qué debo de estar siempre colocando mi mente arriba y no aquí abajo? ¿Sí me doy a entender? Y díganme, si no, para decirlo de otra forma. Pero el primer punto es que yo necesito ejercitar mi mente y mi intelecto de por qué es necesario que yo esté constantemente colocando mi mente arriba en las cosas del Padre, porque ya está sentado en mi Señor. 2,
tener un sentimiento que salga de la mente. Es decir, que si yo en un momento, en vez de estarlo mirando, ¿qué voy a sentir cuando deje de mirarlo? Madres, quienes hemos tenido niños, o padres también, hemos tenido niños chiquitos. ¿Y qué pasa cuando se pierde de tu radar? ¿Eh? ¿Por qué te preocupas? O sea, ese sentimiento de preocupación o de angustia o de ansiedad, cuando tu hijito chiquitito o el más grande, qué sé yo, ya no lo ves, es el mismo sentimiento de que ¿qué estoy sintiendo cuando estoy bajando mi mirada de donde debo de ponerla? ¿Sí me voy a entender? Ese sentimiento, ¿qué se genera cuando ya no lo veo? Y vamos al tercer punto: actuar conforme a lo que la mente piensa. Es decir, yo pienso, ok, ¿por qué voy a bajar mi mirada? ¿Qué beneficio voy a bajar si yo no miro a Jesús? ¿Me va a traer una bendición o una maldición? Vamos, ¿me conviene o no me conviene bajar la mirada? ¿Sí me va a entender? Y si bajo la mirada, ¿qué sentimiento va a producir en mí? ¿De gusto, de alegría, de felicidad o de insatisfacción y de miseria? El punto central en este pasaje es que yo, una vez puesto los ojos ahí, yo no debo de moverlos de ahí. ¿Por qué? Porque a mí me está generando algo. ¿Qué me genera? Paz, seguridad. Yo soy la vid verdadera, vosotros. ¿Y qué más dice? Eso te dice, ese texto te está diciendo, perteneces. Estás unido. Mi paz les dejo. Mi paz te estoy dando. No como el mundo la da, sino como tú la necesitas. Ese es el asunto. Que necesitamos una paz que solamente Dios da. ¿Pero cómo se logra? Mirándolo. Todo este conjunto hace que pongamos la mente en las cosas de arriba, en que esté pensando, ¿por qué debería de ponerlos allá? En primer lugar, ¿por qué me hice cristiano? ¿O por qué decidí aceptar la salvación? No tan solo por el temor de, ay, me voy al infierno, sino ¿por qué más? Y en base a eso, yo voy a tener un sentimiento. ¿Qué pasa si ya no lo miro? ¿Qué pasa si ya no lo adoro? ¿Qué pasa si? Y en base a eso, ¿cómo voy a actuar? Por eso expresa, todo este conjunto hace que pongamos la mente en las cosas de arriba, por lo que está produciendo en nuestro corazón, ¿sí? ¿Qué es lo que produce el corazón? ¿Recuerdas a Pedro cuando dijo, Señor, sálvame, que me ahogo? ¿Qué produjo en Pedro? ¿Y qué produjo cuando la apartó? ¿Qué pasó después? Sí, dijo, Señor, sálvame. ¿Por qué? Porque está medio profundo el lago. Entonces, todo este conjunto a lo que yo quiero llegar es, más que perder la fe, todo lo que yo quiero llegar es, ¿qué pasa con nuestras emociones, con nuestro intelecto, con nuestra toma de decisiones cuando yo aparto la mirada del Señor? ¿Qué es lo que hace que la aparte? ¿Por qué permito que yo aparte esa mirada? ¿Sí? Es el punto al que yo quiero llegar. De esta forma evitamos ahora ver las obras de Satanás en nuestra vida, para sentir en mi ser el amor por el Señor. El mejor antídoto es el amor a la devoción de Jesús. Recuerda, Satanás no te atacará directamente mostrándote lo que es pecado, sino será poco a poco, poco a poco. Segundo punto, Él desea apartarte de las armas. ¿Por qué? Porque un arma te puede defender, te puede salvar la vida. Ese es el asunto. Un arma puede defender tu vida. Efesios 6:17. Tomen. No está diciendo, te aconsejo. Está diciendo, es necesario. Tienes que. Póntelo. Úsalo.
Porque si no lo uso, si no leo la Escritura, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a ocurrir? Bien, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Para qué me sirve una espada? ¿Qué función tiene una espada? Veíamos Hebreos 4:12. ¿Hasta dónde penetra la palabra en mi ser para que pueda discernir entre lo que está bien de lo que está mal, entre lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios? Para eso me sirve esa palabra. ¿Para qué? Para discernir y pueda decir, esto es agradable, esto es bueno. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir o dividir o separar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Hasta dónde puede partir el alma? No tan la palabra. Mira, la palabra no tan solo va a partir o va a dividir el espíritu, tu espíritu y tu mente. ¿Sale? No tan solo los va a dividir porque están así, están entrelazados. ¿Sí? No tan solo la palabra va a hacer esto, sino también la palabra tiene el poder suficiente para poderte traer sanidad. ¿Sí me doy a entender? La palabra tiene el poder suficiente inclusive para poderte dar sanidad. Les voy a decir una cosa. Esto es top secreto. Los judíos prohíben usar el nombre de Jehová o Jehová. Ya se acuerdan que habíamos visto una cátedra, una exposición como de 2 horas acerca del nombre, de por qué no pronuncian ellos el nombre. Ellos dicen Adonai o Hashem o otros nombres. ¿Sí recuerdan? Ok. Entonces ellos prohibieron usar el nombre de Jehová porque resulta que vieron unos textos que cuando tú pronunciabas el nombre de Jehová o de Jehová sobre una herida, esta herida sanaba. Y dijeron, no van a pronunciar este nombre porque a través de este nombre hay sanidad. Y se basan de un texto precisamente que dice, usa la palabra, está en Éxodo, que cuando tú utilizas el nombre de Jehová, hay sanidad física. Luego les paso el texto. Si por ese simple mandato, los judíos decidieron prohibir el uso del término Jehová porque había una sanidad física, ¿te imaginas lo que puedes hacer? ¿Sí me doy a entender? ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús son vida. Y no tan solo vida emocionalmente, no tan solo vida psicológica o espiritualmente, sino también son vida físicamente. Es decir, que si usted mientras esté más nutrido cada día, puede que también tenga una vida física más plena. ¿Me doy a entender? ¿O no? Ok. Si estamos llenos de la palabra, si no estamos llenos de la palabra, ¿cómo puede pelear el Espíritu por nosotros, en favor de nosotros? Yo necesito meterme en la palabra. Necesito vivir la palabra. La espada se aprende a manejar en tiempos de paz para usarla en tiempos de guerra. Nuestro nivel de fe está íntimamente relacionado con la cantidad de la palabra de Dios que haya en nuestro corazón. Si hay mucha palabra, hay mucha destreza. Pero si hay menos palabra, hay menos destreza. ¿Me doy a entender? Entonces yo, para poder vencer, tengo que tener la palabra de Dios bien en mi corazón. ¿O no? O sea, si no me voy a entender. ¿Sí? Que si, quién sabe, hermano. Necesitamos la palabra de Dios, no la nuestra. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y van a producir vida. Ese es el asunto, que van a producir vida.
Y el punto 3, casi acabamos. Punto 3, ¿estás muy ocupado para orar? Esto es Mateo 26:40 dice: vino luego a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Lo que ustedes ven ahí, esas 3 piedras, se les conoce como una hora. Hasta acá atrás, a ver si alcanza a ver. ¿Sí? ¿Sí ven el puntito? Hasta acá atrás está colocado lo que es una piedra de molino para hacer la extracción del aceite de la aceituna. ¿Sale? Este ya es un cuartito. Afuera está un molino y está una piedra rompiendo la aceituna. ¿Sí? Después pasa como un tipo de prensa, que es esta. Se pone como en una bolsita y se van poniendo estas 3 piedras. Y cada una de estas dura una hora en hacer la extracción del jugo, del aceite. ¿Cuántas horas son? Es una hora. Esta es otra hora y esta es otra hora. Cuando Jesús dice: no han podido velar conmigo una hora, quiere decir que no tuvieron la capacidad suficiente o esa responsabilidad o ese deseo de mantenerse en vela. Aquí yo ya me siento que me voy a desviar. Cuando Jesús utiliza esta parte de la oración, está en un huerto. ¿Se acuerdan cuál es el monte? O el huerto. El monte de los olivos o el monte de Getsemaní. En el monte de Getsemaní, Getsemaní significa el lugar de la prensa. ¿Sí? El lugar de la prensa. Jesús, cuando estaba: Señor, Padre, Dios, si es posible que esta copa, pues no la beba. Ese sentir o esas expresiones estaban implicando que Jesús estaba siendo presionado. ¿Sí? Jesús estaba siendo presionado por las pesas espirituales para sacar el mejor aceite. ¿Sí? Entonces, cuando oramos y velamos, estamos siendo presionados por estas piedras espirituales para ver de qué aceite tenemos en nuestra vida. Les recuerdo, bueno, voy a desviar un poquito, no importa. La primera piedra se le conoce como la extracción del aceite de virgen extra puro. ¿Sí? De este aceite se utiliza para las velas, o en este caso para el candelabro. Es el aceite más puro habido y por haber. Ese es el aceite extra virgen. La segunda hora es el aceite virgen. ¿Sí? Ese se utiliza para maquillajes y para las casas. Y la tercera, ese ya se utiliza para cosas más comunes. Entonces, cuando Jesús estaba: Dios, por favor, si es tu voluntad, que no pase esta copa. Estaba con esta prensa, la primerita. Está diciendo: no, Jesús, quiero ver cómo es tu aceite. Tu aceite es como la primer piedra que va a sacar el aceite extra virgen, o le voy a continuar. Y muchas veces así es en nuestra vida. Pasamos ciertas circunstancias no muy agradables o favorables, porque en una de esas no sabemos, y lo digo, no sabemos, porque podemos pensar muchas cosas. ¿Qué pasa cuando estoy siendo sometido, puesto para ver de qué aceite estoy colocado? Una cosa es la tentación y otra cosa es probar, son dos cosas diferentes. Pero cuando estoy puesto a prueba para examinar lo que hay en mi corazón, para ver ese aceite y colocarlo en un lugar especial, ese aceite precisamente tiene esa finalidad de qué aceite estás hecho. Y Dios puede permitir ciertas circunstancias para ver cómo está ese aceite, cómo está ese corazón. ¿Sí me doy a entender? Por eso cuando hay circunstancias difíciles o complicadas, yo debo decir: Señor,
no sé qué está pasando, no sé qué está ocurriendo. Es un momento difícil, es un momento complicado, pero es un momento donde también yo necesito saber cómo está mi corazón. Yo necesito saber qué es lo que hay en mi corazón, porque necesito darte lo mejor. Eso significa la primera hora o la primera piedra. Refleja la verdadera forma del corazón, lo que hay en nosotros. ¿Sí me estoy dando a entender? Y es ahí donde el Espíritu pesa nuestro ser para ver qué es lo que necesitamos, cómo maduramos. Porque el Espíritu ahí está. Pero ¿qué dice el Señor? Velen y oren, que no entren en tentación, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es... ¿Por qué es débil la carne? Bien, la carne es débil porque no tiene vida por sí mismo. ¿Qué es lo que le da vida a este cuerpo? El Espíritu, mi mente. Es lo que le da la... Muévete, ¿sí? La carne es débil porque no tiene vida por sí mismo, sino que el Espíritu, es el Espíritu quien la fortalece. Un espíritu débil tendrá una carne débil y factible a abandonar el amor de Dios, pero un espíritu fuerte hará que la carne sea fuerte y dé pelea a Satanás. La oración permite una comunión íntima con Dios y eso Satanás quiere evitar contigo. ¿Por qué? Porque la oración te permite una comunión íntima. Dios, ¿qué quieres que cambie? ¿Qué quieres que transforme? ¿Cómo puedo ser más semejante a ti y menos semejante a Satanás? Eso es lo que hace la oración. ¿Cómo puedo obedecerte mejor a ti y menos a mí? Por eso la carne es débil, porque hay un espíritu que es débil. Pero cuando viene el Espíritu Santo a mi vida y empiezo a dejar que Él trabaje en mi vida, empiezo a dejar que Él perfeccione mi vida, yo voy a tener un cuerpo fuerte. Y entonces ya no va a ser tan fácil caer en una tentación. ¿Me estoy dando a entender? Cuatro, tenemos más miedo al prójimo. Bueno, estás en la gracia, puedes pecar. Le tenemos más miedo al prójimo que al mismo Creador. Es increíble cómo la naturaleza y el cosmos obedecen a la voluntad de Dios, pero no así el ser humano. Es necio, duro de humillarse, y cuando se hace cristiano parece que valoramos qué pecados son menos escandalosos que otros, y esos procuramos. Romanos 6:1 dice: ¿qué pues vamos a decir? ¿Qué pues vamos a pensar? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice no, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo. Y ya no soy yo el que vive, porque Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe por el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Se fijan? Ya no estoy viviendo yo, ahora quien está viviendo es Cristo en mí. Si Él no viviera en mí, entonces haría mi voluntad sin acudir al arrepentimiento, pero todo lo que la persona siembra, eso cosecha. Tratemos de sembrar vida para nuestro cuerpo y segaremos vida eterna.